Y bueno, encontramos consuelo siempre en la palabra y este pasaje que planeamos estudiar hoy es otro pasaje hermoso, lleno de consuelo, aquí en Job capítulo 12. Job capítulo 12, un capítulo que brilla con la verdad hermosa de la soberanía humillante. Soberanía humillante. Este es el título de nuestro estudio de hoy. Y realmente de todo Job capítulo 12, esta es la tercera y última parte, si el Señor quiere, de este estudio de Job 12. Y el punto central de Job 12 es este. Si condensáramos de qué trata Job 12, es de esto, en las palabras de un comentarista. Debido a que Dios controla todo y nosotros no, no podemos predecir lo que Dios va a hacer. Debido a que Dios controla todo y nosotros no, no podemos predecir lo que Dios va a hacer. Una gran verdad que se enseña aquí en Job 12, y en términos de implicación esto nos lleva entonces a afirmar que no debemos ser arrogantes pensando que podemos predecir lo que Dios va a hacer. Más bien debemos humillarnos ante su soberanía. Este fue el problema de los amigos de Job. Recuerdan tratar a Dios como si fuera una máquina. Ellos pensaban, si pecas, Dios trae sufrimiento a tu vida. Vieron sufrimiento en la vida de Job y dijeron, seguro hay pecado, pero estaban equivocados. Y debido a que Dios controla todo y nosotros no, ellos no podían predecir lo que Dios iba a hacer, deberían haberse humillado bajo la soberanía de Dios y nosotros también debemos humillarnos bajo la soberanía de Dios. Ahora recuerden que en esta sección del libro de Job, que va del capítulo 3 hasta el 37, Job y sus tres amigos estaban tratando de entender por qué Job estaba sufriendo. Los tres amigos se equivocaron al decir que Job estaba sufriendo debido a que Job había pecado. Y recuerden, ellos dijeron esto porque no tenían la escritura, no tenían la Biblia, no sabían lo que había pasado en Job capítulos 1 y 2. Allí en Job capítulos 1 y 2, recuerdan, Dios reveló allí en su palabra por qué estaba sufriendo Job. Después de que Elifaz y Bildad hablaron y Job respondió, Zofar le habló a Job en el capítulo 11. Y ahora a partir del capítulo 12, recuerdan, Job volvió a responder. Y con esta respuesta, Job cierra el primero de tres ciclos de diálogo entre él y sus tres amigos. Esta respuesta de Job a Zofar es la más larga de las respuestas que Job le dio a Elifaz y a Bildad. De hecho, recuerdan que esta respuesta cubre tres capítulos, Job capítulos 12, 13 y 14. Y explicamos ya hace varias semanas que aquí en Job 12 vemos dos realidades que reconoció Job para que te humilles bajo el soberano. Dos realidades que reconoció Job para que te humilles bajo el soberano. En primer lugar, Job reconoció la torpeza de sus amigos y en segundo lugar, Job reconoció la soberanía de su Dios. En primer lugar, Job reconoció la torpeza de sus amigos, versículos 1 al 5, y en segundo lugar, Job reconoció la soberanía de su Dios, versículos 6 al 25. Recordarán que a partir del versículo 6 explicamos que Job demostró un entendimiento claro de que el Señor controla todo, el Señor gobierna todo. En las palabras de 1 Timoteo 6:15, el Señor es el solo soberano, Rey de reyes, Señor de señores. Y aquí en Job 12, 6 al 25, vemos la soberanía de Dios sobre tres esferas de la creación. Vemos la soberanía de Dios en primer lugar sobre la prosperidad de los maleantes en el versículo 6. En segundo lugar, vemos la soberanía de Dios sobre la vida de los vivientes, versículos 7 al 12. Y en tercer lugar, vemos la soberanía de Dios sobre la capacidad de los gobernantes, versículos 13 al 25. En nuestro último estudio llegamos hasta el versículo 14. Hoy planeamos retomarlo a partir del 15 y llegar hasta el 25, si el Señor quiere. Y para ver cómo encaja lo que planeamos estudiar hoy con lo que ya estudiamos, leamos los versículos que ya estudiamos ahí en Job 12, 1 al 14. Job 12, 1. Respondió entonces Job diciendo, ciertamente hablándole a sus amigos, vosotros sois el pueblo, y con vosotros morirá la sabiduría. Y también tengo yo entendimiento como vosotros. No soy yo menos que vosotros.
¿Y quién habrá que no pueda decir otro tanto? Yo soy uno de quien su amigo se mofa, que invoca a Dios y él le responde. Con todo, el justo y perfecto es escarnecido. Aquel cuyos pies van a resbalar es como una lámpara despreciada de aquel que está a sus anchas. Prosperan las tiendas de los ladrones, y los que provocan a Dios viven seguros, en cuyas manos Él ha puesto cuanto tienen. Versículo 7. Y en efecto, pregunta ahora a las bestias, y ellas te enseñarán. A las aves de los cielos, y ellas te lo mostrarán. O habla a la tierra, y ella te enseñará. Los peces del mar te lo declararán también. ¿Qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Jehová la hizo? En su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. Ciertamente el oído distingue las palabras y el paladar gusta las viandas. En los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. Con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Si Él derriba, no hay quien edifique. Encerrará al hombre y no habrá quien le abra. Esta verdad del versículo 14 es ejemplificada en el 15. Vean ahí el 15, comienza en hebreo igual que el versículo 14 con la frase he aquí. Aquí Job enfatizó también lo que dice el versículo 15. Véanlo. Él dice en el 15, si Él, hablando de Dios, detiene las aguas, todo se seca. Si las envía, destruyen la tierra. Está hablando de lluvia. Si Él detiene la lluvia, todo se seca. Si Él manda lluvia, destruyen la tierra. Estas dos verdades las vemos implementadas en diferentes partes de la Escritura. De hecho, ¿en qué cataclismo, en qué evento global vemos el cumplimiento de la última frase de Job 12:15? Si las envía, destruyen la tierra. El diluvio. El diluvio. Vayan a Génesis 7 por un momento. Génesis 7 y vean esta verdad cumplida. Génesis 7, vean ahí el versículo 17. Génesis 7, 17. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron, y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Versículo 18, y subieron las aguas, y crecieron en gran manera sobre la tierra. Y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y avancen al versículo 23. Génesis 7, 23. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra. Ahí tienen el cumplimiento de Job 12:15. Si Él las envía, destruyen la tierra. Y vean el 23 continúa. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Vean qué poder del Señor, hermanos. Que excepto por Noé y su familia, 8 personas únicamente, Noé y su esposa, sus 3 hijos y la esposa de cada uno de ellos, excepto por esas 8 personas, Dios mató a la humanidad simplemente con agua, con agua. ¿Cómo nos debe humillar esto? No fue un terremoto, aunque obviamente hubieron terremotos aparentemente, porque se rompió la superficie de la tierra, habría habido algún tipo de movimiento en la tierra, pero Dios, nos dice el texto, mató a la humanidad, no con terremotos, no con fuego, no con bolas del cielo, no con rayos, con agua, únicamente agua. ¿Cómo nos debe humillar esto? No somos nada. Que Dios puede matarnos simplemente con agua. Piénsenlo, incluso en la actualidad, con un aguacero nuestra vida se vuelve un caos. Y puedes tener el carro de último modelo con los avances tecnológicos más avanzados, tu casa con que la tecnología de punta, y viene un aguacero y es un caos. Nada sobrenatural. Simplemente
el Señor hace llover fuerte y empezamos a tener problemas de diferentes maneras. ¿Qué muestra de su poder? ¿Qué recordatorio de que no somos nada? ¿Somos insignificantes? ¿Dependemos del Señor de manera total? Pero ahí en Job 12, como lo acabamos de leer, versículo 15, él dice, no solo si las envía destruyen la tierra, sino en la primera frase del 15 dice, si él detiene las aguas, todo se seca. Siglos después, en Deuteronomio 11, 16 al 17, bajo la ley, el Señor le advirtió a Israel que si lo dejaban, él iba a detener la lluvia. Y esto obviamente causaría hambre. Y así fue. Más adelante, en Primero de Reyes, capítulo 17, si me acompañan ahí, Primero de Reyes 17, en una época de desobediencia por parte de la nación escogida del Señor Israel, en medio de su desobediencia, Dios cumplió su palabra al detener la lluvia y traer hambre sobre la tierra como juicio por su pecado. Y en Primero de Reyes 17 encontramos un pasaje hermoso. Vean esto. Primero de Reyes 17, versículo 1. Dice aquí en Primero de Reyes 17, 1. Entonces Elías Tisbita, profeta, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab, este es el rey, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová, diciendo, esto es del Señor Elías, versículo 3, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está enfrente del Jordán. 4, beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y los cuervos en el seis le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Versículo 8, vino luego a él palabra de Jehová, diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón, y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo en el versículo 13, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él, y ella, y su casa, muchos días. Y en el 16, la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Hermoso texto. Elías y la viuda tenían una responsabilidad, obedecer la palabra de Dios. Dios iba a encargarse de ellos. Dios los quiso vivos y les proveyó lo que necesitaban. Fue una prueba de fe para los dos que Elías esperara que Dios le proveyera, y fue una prueba de fe también para la viuda que le diera de comer primero a Elías antes que ella. Y vean por favor el control soberano de Dios. Versículo 4, le dijo a Elías, beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y ahí en el versículo 9, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí una mujer viuda que te sustente. Qué maravilla, hermanos. Este es nuestro Señor Jesucristo en acción. Así como creó comida para los 5,000 hombres, y mandó al viento y al mar, y dirigió los peces, y dirigió un pez a Pedro con una moneda para pagar sus impuestos.
Hermanos, este es un recordatorio hermoso, alentador, que incluso si estás en medio de un mundo hundido en problemas económicos, no importa si te acabas de recibir y no encuentras trabajo, no importa si estás en una época en tu vida como matrimonio, como familia en donde tienes muchos gastos, no importa si no sabes de dónde vas a conseguir para vivir, porque te preocupa que estás pensionado y va a morir tu esposo o tu esposa, no importa. Tu responsabilidad es ser obediente a la Escritura, obediente a la palabra, no pecar de afán, no pecar de buscar dinero de manera pecaminosa, no descuidar a tus hijos. Cuando Dios te manda, esposa, que tu prioridad es amar a tu marido, tus hijos y tu casa y te vas a trabajar, y lo haces a lo mejor porque necesitas seguro médico. Dios no tiene el poder para proveer para ti, que tienes que abandonar a tu esposo y a tu familia porque según tú tienes que trabajar porque si no, no comen o no tienes dinero para el hospital. ¿Acaso se ha cortado la mano de Jehová, como dijo el Señor? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Es una prueba de fe, hermanos, cuando Dios nos coloca en situaciones así. No justifiquemos nuestro pecado. Digamos, es que tengo que ser responsable. Responsable de obedecer, sí, no de pecar. No de pecar. Aquí tienen ustedes, hermanos, un ejemplo en la viuda, en Elías, de Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué son estas cosas ahí en el pasaje? ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? Si Dios te quiere vivo, no importa que no haya trabajo, no importa qué difícil esté la situación económica, no importa que en tu mente digas es que si no trabajo, no puedo salir de vivir en un lugar donde pongo en riesgo a mi familia. No te preocupes. Si Dios te quiere vivo, te dará lo que necesitas para comer y mantenerte con vida y cumplir lo que ha planeado para tu vida, como lo hizo con Elías, como lo hizo con la viuda. Dices tú, bueno, pero ya no vivimos en la época de Elías, ya no hay milagros, Dios no hace milagros como en esa época, es cierto, pero Dios sigue estando en control y teniendo el mismo nivel de poder, y así como proveyó para ellos sobrenaturalmente, proveerá para ti providencialmente. Qué ánimo, hermanos. ¿Cómo confronta esto nuestra incredulidad, nuestra avaricia en tantos casos? Regresemos a Job 12:15. Job 12:15. Si Él detiene las aguas, todo se seca. Si las envía, destruyen la tierra. En otras palabras, el Señor controla el clima y nadie más. Lo hemos visto varias veces a lo largo de los años. Lo tenemos que volver a mencionar porque el texto apunta a eso. Nadie más que el Señor controla el clima. El gobierno de México no controla el clima mediante el programa No Circula. Solo Dios. Los activistas que quieren salvar al planeta no pueden controlar el clima, solo Dios. Como decía el pastor MacArthur, deberían estar más preocupados por salvar su alma que salvar al planeta. No van a salvar al planeta de cualquier manera, porque Dios no ha planeado salvar al planeta. Segunda de Pedro 3, va a destruir al planeta para crear cielos nuevos y tierra nueva, como dice Apocalipsis capítulos 21 y 22. Que por cierto, recuerdan para sus juntas, los líderes que quieren salvar al planeta van ahí en su convoy de Suburbans, 8 cilindros de gasolina, dejando su huella de carbono. Como pasa en nuestra ciudad, el otro día venía manejando por la calle y 3 Suburbans negras en caravana. Dije, yo me hago un lado. Este no es ninguno de mis vecinos. Ninguno de mis vecinos que yo sepa tiene 3 Suburbans negras. No tengo ningún pariente que yo sepa que tiene estos carros. Me hago un lado y llegan, no tiene nada de malo tener una Suburban negra, por cierto, si alguno lo tiene, que Dios los bendiga, que disfruten para la gloria de Dios. Nada más no le idolicen. De hecho, si pueden apoyarnos y llevar uno que otro hermano, nos va a ayudar también. Pero el problema no es ese. El problema es, otra vez, la ridiculez, hermanos, la hipocresía, tantas veces por política, que los que quieren salvar al planeta van en sus carros que contaminan el planeta. Claro, y tienen que llegar al aeropuerto para tomar su avión, que el avión, por cierto, no es eléctrico. No llegan nadando ni en bicicleta o montados en un animal para no contaminar y salvar al planeta. No son muy coherentes. No quieren dejar su huella de carbono, como dicen, pero dejan una huella grande con sus autos
y sus aviones que tienen que tomar para llegar a la junta. Observen Job 12:16. Aquí Job repite parte de lo que dijo en el versículo 13, pero aquí en Job 12:16 agrega algo más del versículo 13. Aquí muestra que Dios determina a quién no le da sabiduría. Así como en el versículo 15, si Él detiene las aguas, todo se seca. Así también a partir del versículo 16, si Él quita el poder y capacidad a los hombres más poderosos de la tierra, todos son torpes e ineptos. Vean su poder, versículo 16, sobre los hombres más capaces y poderosos de la tierra. Job 12:16. Con Él está el poder y la sabiduría, o se puede traducir sabiduría, consejo eficaz, o sabiduría sana, como lo traduce una versión. Continúa el 16. Suyo es el que yerra. Esta palabra yerra en hebreo se usa en Levítico 5:18 de pecado por ignorancia. En Levítico 5:18. Suyo es el que comete pecado por ignorancia, y al final del 16, y el que hace errar. Esta palabra en hebreo errar se usa en Deuteronomio 27:18 para referirse al que hace errar al ciego en el camino. Deuteronomio 27:18. ¿Qué significa esto? Aquí en Job 12:16 lo que está diciendo es esto. Incluso el que peca por ignorancia, incluso el engaño del que hace errar al ciego en el camino, están bajo el control soberano del Señor. Por eso dice, suyo es el que yerra y el que hace errar. Recuerden, sin aprobar ni ser el autor del pecado, pero Él está en control. Esto nos debe animar. Oramos. Oramos y pedimos misericordia del Señor. Con todo este proceso de la mudanza, nosotros, como ustedes, en etapas así estamos, Señor. Guárdanos de caer en manos de algún charlatán. Buscamos un lugar donde vivir, buscamos esto, aquello. Guárdanos, Señor. Y descansamos en que suyo es el que yerra y el que hace errar. Y además, vean el versículo 17. Job 12:17. Él hace andar despojados, en hebreo descalzos, de consejo a los consejeros, y entontece a los jueces. La idea aquí del 17 es que el Señor tiene tal nivel de control que incluso los humanos más inteligentes los hace torpes. Dicho de otra manera, el Señor humilla a los soberbios poderosos. Esta misma idea la vemos en Isaías 40:25. Siglos después, el Espíritu Santo aplicó esta verdad para consolar a los israelitas de la época de Isaías. Y ya en el Nuevo Testamento, vean allí en 1 Corintios 1 cómo el Señor aplicó esta verdad de Job 12:17. Allí en 1 Corintios 1, 18 al 20, un texto hermoso. Recuerdan, Pablo está corrigiendo las divisiones entre los corintios porque ellos estaban promoviendo a su líder favorito, y Pablo, para corregir esto, les recordó: recuerdan, tienen que cambiar su manera de pensar, no pensar en exaltarse ustedes, sino a Cristo. Recuerden a Cristo en la cruz, Cristo abnegado. Esa es la manera de acabar con las divisiones. Piensa como Cristo en la cruz, abnegado, pensando en otro, no en ti. Y Pablo por eso les dice en 1 Corintios 1:18, 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito en el 19, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Versículo 20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Tres categorías de expertos. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Estas tres categorías de expertos de la élite intelectual humana consideraban que la cruz es una locura. ¿Por qué? Porque eran arrogantes. ¿Cómo iban a aceptar? ¿Cómo iban a entregar su vida a un hombre crucificado, matado a través del medio que usaban para matar a los criminales de lo más bajo y crucificado, probablemente desnudo? ¿Voy a decir que ese es mi Señor? ¡Qué humillación! Dios hombre, ese hombre indefenso, humillado, en la peor condición en términos humanos, desnudo, colgando de una cruz, tratado como un criminal de lo más bajo. Eso ofende a la soberbia humana. ¿Ese es tu Señor?
Dios enloqueció su sabiduría, la hizo inútil al diseñar un medio de salvación que no encaja con la manera de pensar de la mente humana caída. Ahora, esto no significa que Pablo menospreció la facultad de razonar, sino que Pablo rechazó las ideas humanas que por soberbia rehúsan someterse a Dios. La soberbia de la manera de pensar humana no puede aceptar la manera en la que Dios decidió salvar a pecadores. Y como lo dijo el comentarista Garland, y cito, escuchen esto, Pablo aquí denigra la sabiduría humana que está limitada por la condición humana y está limitada por la condición humana debido a que tiene un conocimiento parcial. Y ese conocimiento parcial es susceptible al autoengaño. Y debido a la proclividad de enamorarnos del estatus, ese conocimiento está torcido. La sabiduría humana no comprende, como dijo Garland, la sabiduría humana no valora, ni se somete a la sabiduría de Dios, porque tiene un defecto fatal. Ese defecto es el egocentrismo. Egocentrismo. Por eso en parte no sirve la psicología, hermanos. Por eso promovemos la consejería bíblica, la suficiencia de Cristo y de su palabra, porque cualquier manera de pensar humana no bíblica siempre busca exaltar al ser humano y no a quién, a Dios. No te van a decir, Dios es el soberano, humíllate, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a quién, a los humildes. Vas con un psicólogo, un psiquiatra que le dicen eso, lo despiden, lo despiden. Eso no vende. Esa es la manera de pensar humana. Egocentrismo. Escuchen cómo concluye Garland. La razón humana se opone a Dios porque está cegada por su propia ignorancia. Los valores de la cruz humana, los valores de la razón humana van en contra de la cruz porque la razón humana produce una manera de pensar competitiva que busca satisfacer sus intereses personales. Eso es lo que hacemos por naturaleza. Aquí aplicando algo de lo que dice Garland, preguntémonos, y aún en la iglesia, tenemos que resistir la tentación pecaminosa a pensar de manera competitiva. No, no estamos en competencia unos con otros ni con otras iglesias. Estamos en competencia contra nuestro pecado. Ellos son el enemigo, la carne, el mundo, Satanás. Ellos son el enemigo, no otros hermanos, no otros estudios, no otros ministerios. Continúa Garland, y aquí aplicamos, la razón humana hace atractiva la exaltación personal y el elitismo, no la abnegación. Resistamos, hermanos, a la tentación de exaltarnos, incluso en la iglesia. Solo mi grupo, solo Don Gato y su pandilla, ya. Solo somos los santos, los de Don Gato, no invites a los demás. No, hermanos. Imagínense, si así hubiera sido el Señor, con los 12 apóstoles, nada más nosotros. No, no vayas a la otra casa de nadie. No, 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 somos el grupo selecto. No, hermanos. Continúa Garland, escuchen, la razón humana hace atractiva la comodidad y la vida fácil, no el sufrimiento. No buscamos el sufrimiento como mártires, como si esto nos exaltara, eso es pecaminoso. Pero cuidado, hermanos, cuando nos preocupa tanto la comodidad, tanto nuestra supuesta salud, porque idolatramos la salud y la comodidad que nos estorba para servir al Señor. Continúa Garland, la razón humana hace atractivo el honor personal y la estima, no la humillación. Esta sabiduría del mundo busca su propio beneficio sin importar cuánto lastime a otros, pero la sabiduría de la cruz sirve a otros sin pensar en el costo personal. ¡Qué contraste! Examinémonos. Estamos pecando, estamos aplicando sabiduría humana si estoy buscando mi propio beneficio sin importar cómo lastima a otros. Incluso si tengo un cargo en la iglesia y digo, bueno, pues yo soy pastor, se aguantan, me tienen que aguantar, soy pastor. ¡Qué cosa tan contradictoria! Un pastor, los que tienen que buscar, reflejar a Cristo de la manera más elevada en la congregación, que sea egoísta, que el Señor nos ayude, que no busquemos nuestro beneficio, pastores o no, sin importar cuánto lastime a otros, sino que sirvamos a otros sin importar el costo personal. ¿Quieres saber si estás creciendo espiritualmente?
Vas a vivir así. Vas a dejar de pensar menos en ti y más en Cristo. Vas a mostrar más sabiduría divina y menos sabiduría humana. Vas a reflejar más la mentalidad de Cristo en la cruz, menos arrogancia, más abnegación. Olvídate, no, ya estoy creciendo porque ya llevo 4 años de seminario y ya leo la Biblia 1 hora al día. ¡Qué bendición! ¿Quieres saber si realmente estás creciendo? Vas a pensar menos en ti y más en Cristo. Vas a pensar más en servir a su iglesia y en evangelizar a los perdidos. Vas a ser como Juan, es necesario que él crezca y que yo mengüe. El Señor nos ayuda, hermanos, a crecer en esa área con la que luchamos tanto, la arrogancia. Vean, Job 12:18, de regreso ahí. Continúa, como les dije, este texto es tan rico, por eso hemos tomado 3 partes para estudiarlo. Job 12:18. Job sigue hablando de la soberanía de Dios sobre los gobernantes. Y vean lo que dijo en Job 12:18. Él rompe las cadenas de los tiranos, en hebreo de los reyes, y les ata una soga a sus lomos, a la cintura en hebreo. La idea aquí del 18 es que el Señor controla a los reyes, los gobernantes. Versículo 19, Él lleva despojados a los príncipes, en hebreo, lleva descansos a los sacerdotes, y al final del 19, y trastorna a los poderosos, esto es, arruina a los estables, a los que están en seguridad. Versículo 20, priva del alma a los que dicen verdad, y quita a los ancianos el consejo. En el 21, Él derrama menosprecio sobre los príncipes y desata el cinto de los fuertes. Vean esa última frase en Job 12:21, derrama, esa última frase del versículo 21, desata el cinto de los fuertes, es la misma idea del versículo 18. Pero vean de nuevo la primera frase del versículo 21, Job 12:21. Escuchen esto. Él derrama menosprecio sobre los príncipes, o mejor, los nobles. ¿Qué significa eso? ¿Él derrama menosprecio sobre los príncipes? Esta frase indica que el Señor humilla hasta los más poderosos, los del más alto nivel social. Esta es la primera vez que el Espíritu Santo usó esta frase en toda la Biblia, porque recuerden, Job es el primer libro de los 66 que el Espíritu Santo escribió. Pero siglos después, vean cómo el Espíritu Santo volvió a usar esta frase de Job 12:21, Él derrama menosprecio sobre los príncipes, allí en el Salmo 107. Acompáñenme ahí, hermanos. Salmo 107. Salmo 107. El tema del Salmo 107 se concentra en alabar al Señor por cómo le mostró su bondad y misericordia a Israel a lo largo de los siglos. Y después de dar varios ejemplos de esto en los versículos 2 al 32, el Salmo 107 termina hablando de la diferencia en el trato del Señor hacia los que le obedecen y hacia los que le desobedecen. Y esto lo vemos a partir del versículo 33. Vean aquí, hermanos, cómo el Señor bendice a los obedientes, juzga a los desobedientes, sin importar su nivel social, sin importar su nivel económico. Esto muestra la imparcialidad del Señor, su justicia perfecta, objetiva. Véanlo en el versículo 40. Salmo 107:40. Aquí viene la misma frase en hebreo que vimos en Job 12:21. Dice en el Salmo 107:40, Él esparce menosprecio sobre los príncipes. Ahí está. Y les hace andar perdidos, vagabundos y sin camino. 41. Levanta de la miseria al pobre y hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas. 42. Véanlo, los rectos y alégrense y todos los malos cierren su boca. En el 43. ¿Quién es sabio y guardará estas cosas? Y entenderá las misericordias de Jehová. En otras palabras, vas a ser sabio si entiendes y te sometes a esta verdad de que Dios es misericordioso sin importar el dinero o el poder de la persona. Así como también serás sabio si entiendes y te sometes a esta verdad de que Dios es misericordioso y también juzga sin importar el dinero o el poder de la persona. No creas que porque tienes mucho dinero y conoces a mucha gente y tienes cierto apellido y poder humano, no creas que
por tu posición social y tu dinero puedes pecar y Dios no te va a tocar? Tu dinero y posición social no impresionan a Dios como impresionan a los humanos. Por eso, si no conoces a Cristo, necesitas humillarte en fe arrepentida, rogarle que tenga misericordia de ti, te salve, en base a la vida, muerte y resurrección de Cristo. Y si te has arrepentido y creído en Cristo para salvación, necesitas demostrar tu amor a Cristo al ser obediente a su palabra, al seguir cultivando la obediencia. Vean el versículo 22. Regresemos a Job 12:22. Job sigue hablando del poder soberano de Dios, ya casi terminando este capítulo hermoso. Vean aquí cómo Job sigue hablando en Job 12:22 en adelante del poder soberano de Dios sobre los más poderosos y sabios en términos humanos. Job 12:22, hablando de Dios, Él descubre las profundidades de las tinieblas o la oscuridad y saca a luz la sombra de muerte. ¿Qué significa eso? Las dos frases apuntan a lo mismo. Solo Dios conoce todo y revela lo que quiere. Eso es lo que dice Job 12:22. Solo Dios conoce todo y revela lo que quiere. Es la misma idea que vimos en Daniel 2:22 hace unas semanas, pero vean cómo la aplica el Espíritu Santo a través de Pablo en Primera de Corintios 4:3 al 5. Primera de Corintios 4:3 al 5, Pablo aquí sigue hablando otra vez, corrigiendo las divisiones, la carnalidad de los corintios. Recuerden, parte del problema es que exaltaban a sus líderes. Yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo de Apolos, y Pablo, para ir en contra de esa manera de pensar arrogante, mundana, que dividía la iglesia, les recordó que el único que debe ser exaltado es Cristo y todos los demás, dijo Pablo, somos servidores. Véanlo. Allí en 1 Corintios 4:1. 1 Corintios 4:1. Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Versículo 2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno se haya hallado fiel. Y vean aquí en el versículo 3 al 5. Aquí viene la misma verdad de Job 12:22. Vean cómo Pablo respondió a la luz de esa verdad. Primera de Corintios 4:3. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. En otras palabras, no me importa lo que piensen de mí. Y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Yo no confío en lo que piensen de mí, ni confío en lo que yo pienso de mí mismo. ¿Por qué? Versículo 4. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzgue es el Señor. Así que, versículo 5, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¡Qué verdad, hermanos! Aquí tienen una aplicación de la verdad de una aplicación de esa verdad de Job 12:22, de que solo Dios conoce todo y revela lo que quiere. ¿Quieres una aplicación de eso? 1 Corintios 4:3 al 5. ¿Cómo? No confíes en lo que piensa la gente, porque ellos no lo conocen todo, solo Dios. Ni siquiera confíes en lo que tú piensas de ti mismo, porque tú no conoces todo de ti mismo, solo Dios. Y también esto nos debe motivar a no pensar que conocemos la realidad de otros al juzgar las intenciones de la gente. No conocemos la realidad, solo Dios la conoce. Debemos recordar que nuestro juicio es limitado y está afectado por nuestro pecado, y tenemos la tendencia pecaminosa de ejercer sabiduría humana y en los juicios. Normalmente así somos, ¿no es cierto? Normalmente evaluamos otros de tal manera que ellos se vean abajo de mí, abajo de mí. Siempre es la tendencia pecaminosa. Busco algo que el otro no tiene. Incluso si es algo que puede ser como, bueno, este no es calvo como yo. No, mira, yo soy calvo, él no. Yo tengo marcapasos, él no. Así somos, como niños chiquitos. Esa es la tendencia pecaminosa, como en preescolar, en primaria está el niño y mira que no tienes una pluma como la mía.
Se está exaltando. Y esa es la misma tendencia pecaminosa, horrenda, despreciable. Todos encontramos algo. Es que no ha sufrido tanto como yo. Encontramos algo. No ha estado en el hospital tantas veces como yo. Es terrible. Tenemos que reconocer esa tendencia pecaminosa, hermanos, en nosotros. Es pecaminoso. Y vean cómo termina Job, capítulo 12, versículo 23. Regresemos ahí para terminar. Job 12, 23. Concluye Job hablando de nuevo de la soberanía de Dios sobre los gobernantes de las naciones. Y dice en Job 12, 23, Él multiplica las naciones y Él las destruye. Esparce a las naciones y las vuelve a reunir. Otra gran verdad repetida por toda la Escritura. El Señor tiene control absoluto sobre las naciones. Daniel 4:17, el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien Él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Versículo 24, Él quita el entendimiento a los jefes del pueblo de la tierra y los hace vagar como por un yermo sin camino, yermo o desierto, como dice una versión. Y 25, van a tientas, como en tinieblas y sin luz, y los hace errar como borrachos. Esto demuestra la ignorancia de los más poderosos del mundo, los líderes de las naciones. En otras palabras, aquí en Job 12, 16 al 25, vemos que incluso los hombres más poderosos y capaces de la tierra deben su poder y capacidad a Dios. Dependen de Dios de manera total para lo que son y hacen. Nabucodonosor, recuerdan en Daniel 4, siendo el hombre más poderoso de la tierra en esa época, porque la potencia mundial de la época era Babilonia. Él era el monarca, el rey, y en su soberbia dijo en Daniel 4, recuerdan, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para gloria de mi majestad? Y versículos después el Señor lo humilló, le quitó la razón y estuvo Nabucodonosor 7 años actuando como un animal. ¡Qué poderoso! El hombre más poderoso de la tierra, el monarca de la potencia mundial de la época, Dios lo humilló, hermanos. Y en un sentido, vean nada más el poder de Dios y que no somos nada. Hablamos del diluvio hace un momento, con agua mató a la humanidad. ¿Y con qué facilidad con Nabucodonosor? Le quitó la facultad de razonar. Increíble. Ah, sí, se acabó. Y Dios en su gracia, 7 años después, le concedió por la obra de su Espíritu el que reconociera su pecado y volvió su razón a él y se convirtió, y creemos que veremos a Nabucodonosor en el cielo, por lo que dice el final de Daniel capítulo 4. Qué poder tan glorioso de nuestro Señor. No somos nada. Sea cual sea la medida de capacidad, de influencia que tengamos, seamos gobernantes o no, se debe una razón. El Señor nos las ha dado y nadie más. Por eso debemos agradecerle, depender de Él, ser humildes, incluso recordar. ¿Sabe cuál es la respuesta correcta a las bendiciones de Dios en tu vida? Temor. Porque al que mucho se le haya dado, más se le pedirá. Y al que más se le haya dado, más se le demandará. En lugar de ensoberbecerte, porque Dios te ha dado dinero, salud, familia, lo que sea, un apellido, posición, cargos, en lugar de ensoberbecerte, decir, mira cómo yo tengo esto y los demás no, humíllate, porque Dios te ha dado y te va a demandar que le rindas cuentas. Qué serio. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 4:7, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? En 1 Corintios 4:7, por implicación en los versículos 16 al 25, Job dijo que sus 3 amigos no dieron un consejo correcto a Job porque Dios no les dio sabiduría. Claro que esto no significa que Dios era el autor de la ignorancia de los 3 amigos de Job, sino que los 3 amigos de Job fueron plenamente responsables por sus consejos necios. Ellos, por implicación, deberían haber buscado al Señor en oración, deberían haberse humillado, pedido sabiduría para entender la situación de Job correctamente.
Deberían haber aplicado Santiago 1:5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Deberían haber dicho, Señor, no tenemos ni idea, no nos explicamos por qué Job está viviendo esto. Danos sabiduría. ¿Cómo lo aconsejamos? ¿Cómo le ayudamos, Señor? Eso habría sido humilde. Esto nos lleva a preguntar si Job entendía que Dios estaba en control de su sufrimiento. ¿Por qué Job se desanimó tanto? Nos pasa a tantos de nosotros. Entendemos que Dios es soberano y viene el sufrimiento y nos desanimamos. ¿Por qué? En el caso de Job, porque Job no entendía por qué lo estaba haciendo sufrir Dios. ¿Por qué? Porque no tenía Job capítulos 1 y 2. Porque no tenía la Biblia, la Escritura. No debemos actuar de nuevo como si no tuviéramos Biblia. Podemos entender la soberanía de Dios y cuando viene sufrimiento a nuestra vida nos desplomamos. ¿Por qué? Estás actuando como Job, olvidando lo que dice el resto de la Biblia. Y como dijimos al principio, hermanos, este es el punto central de Job 12. Debido a que Dios controla todo y nosotros no, no podemos predecir lo que va a ser. Y una aplicación de esto, implicación práctica, hermanos, muchos de nosotros cuestionamos, pero ¿por qué Dios me dio esto y me lo quitó? Hermanos, no sabemos, solo Él sabe y no nos debe explicación. Sométete, sométete. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis que descanso para vuestras almas. ¿Quieres dejar de estarte afanando y de estar centrada en ti y estar amargado, resentido, cuestionando a Dios? Lleva su yugo sobre ti, esto es, sométete. Deja de cuestionar a Dios. Tú no eres Dios, Él sí. Él es soberano, tú no. Debido a que Dios controla todo y nosotros no podemos predecir lo que va a hacer, no estés rebelándote contra lo que Dios trae a tu vida. Si haces eso, conocerás el gozo, el descanso que trae el alma al llevar su yugo sobre ti. La mayor parte de Job 12 puede ser usado para recordarte estas verdades gloriosas acerca de nuestro Señor, para humillarte, para que las repitas en oración, adorándolo, agradeciéndole por su soberanía poderosa. No podemos predecir lo que Dios va a hacer. Un hermoso ejemplo de esto lo vi esta semana, viendo en línea la transmisión ahí desde Grace del memorial del hermano Burton Michelson. Hablamos de él hace unas semanas. Tantos testimonios de sus hijos, nietos, bisnietos, en resumen decían, él era el mismo en casa que en la iglesia. Él era el mismo en casa que en la iglesia. Dices, ¿tú eres un gran teólogo, doctor en teología? No, no. Él comentaba en su testimonio, cuando era chico, era niño, su mamá perdió a su papá, el Señor se llevó a su papá de Burton, y eran tres pequeños, y la iglesia en la que se congregaban les construyó una casa para que vivieran, porque no tenía nada. Esto impactó tanto a Burton que de chico dijo, Señor, cuando yo sea grande quiero construir edificios para iglesias. El hombre solo acabó la prepa, no fue ni a la universidad, aprendió de construcción porque lo invitaban contratistas a que aprendiera y viera, y en la soberanía de Dios el Señor lo bendijo con mucho dinero y terminó construyendo 30 edificios para iglesias. 30 edificios para iglesias. Parte de esos edificios es todos los edificios que hay en la actualidad en Grace. Él fue el que contrató a John MacArthur. Él fue uno de los fundadores, junto con otras dos familias, que fundó Grace Community Church. Y algo que sobresalía es que uno o dos de los testimonios de sus hijos, nietos, decía es que mi abuelito, mi papá, mi bisabuelito, siempre traía la misma ropa. Daba mucho y se vestía igual siempre. Y el carro nunca lo cambiaba. ¿Por qué? Porque quería dar lo más que podía a la iglesia. Su amor por los misioneros, impactante. Fue papá espiritual de Elena Parker, igual que Dolores,
hospedó a Toño varias veces y a Rodolfo Monroy en su casa, Burton, Dolores, hermanos de la India y otros, y a los hijos de misioneros cuando eran chiquitos. Tuvimos el privilegio cuando nosotros, mis hijos eran chiquitos, siendo la familia de misioneros de Grace. Dolores, todos los miércoles abrió un estudio que sigue en Grace. No es un estudio, es un grupo que se llama Pensando en Misiones. Y este grupo de misiones, organizado por Dolores Michelson, la viuda ahora, después de haber estado casada 75 años con su amado Burton, quien murió a los 95, oran por los misioneros. Mandan tarjeta de cumpleaños a cada misionero. A nuestros hijos le mandaban las que llegaban, seguramente el correo se quedó con una que otra, mandaban una tarjeta de cumpleaños, Olivia, Rodrigo, Ana, con un billete de $5 adentro, de Dolores Michaels. Y saben, hermanos, algo que es impactante, hablando de que no podemos predecir lo que Dios va a hacer. Cuando Burton era joven, tuvo un tumor en el cerebro. Estuvo muy grave. ¿Quién iba a pensar que iba a vivir 95 años? Y que el Señor lo iba a usar como lo usó. Dices tú, yo no soy como Él. No, ninguno de nosotros es como Él. Pero todos estamos en Cristo si somos realmente salvos. Y aunque no podamos dar a lo mejor $1,000,000, podemos a lo mejor donar 10 pesos con el mismo corazón del que da $1,000,000. No es la cantidad, es el compromiso, es el amor por el Señor, por su iglesia. Que el Señor nos ayude a humillarnos bajo su soberanía para su gloria. Oremos. Padre bendito, gracias por este texto hermoso, por este testimonio hermoso de Burton. Y olvidé decir cómo ahí en ese memorial incluyeron un video de él y John MacArthur, días antes de que los dos murieran, cuando John lo fue a visitar, y lo grabaron, y cómo John daba gracias a Dios y a ellos porque Burton le había encargado, había confiado en John y le había encargado a las ovejas de Grace cuando llegó John, y también le agradeció por la casa que le regaló Burton. Esa casa en la que vivió John MacArthur por años, la misma casa en la que crió a sus hijos, la misma casa en la que vive Patricia. Gracias por este ejemplo de hombre, Señor. Reconocemos que la mayoría de nosotros no somos así. En términos de capacidad económica, ayúdanos, Señor. Danos ese corazón. No es sorprendente, no es coincidencia que esa iglesia haya sido tan bendecida con hombres, por tener hombres de ese calibre. Ayúdanos, Señor, danos hombres así, danos mujeres así. Ayúdanos, Padre, perdónanos por nuestra arrogancia, nuestro egoísmo, nuestra avaricia. Perdónanos, Señor, por nuestra fe débil. Ayúdanos, Señor, a crecer en tu gracia y conocimiento, para que lo más importante, no importa el edificio, no importan las pantallas, lo que importa es el corazón rendido a ti. Ayúdanos, Señor. Y te doy gracias por esta iglesia que la mantienes fiel. Gracias por este año con el que nos has bendecido y tantos años más. Lloramos que por tu gracia siga en ascenso, dándonos a todos corazones humildes para reconocer en dónde nos has equipado, dónde nos has dotado y dónde no, para hacernos a un lado y al que has capacitado, a la que has capacitado y sirve mejor que nosotros, le demos cabida y nos ayudes a encontrar dónde podemos servirte mejor para tu gloria, el fortalecimiento de tu iglesia, la evangelización de los perdidos, para que en todo Cristo tenga la preeminencia. Amén.